Tengo ya en línea a nuestro amigo Henry Buejrolin. Ha estado más de una oportunidad aquí en la rueda mareando. Les decía, bueno, una importante demostración de resistencia en Haití a propósito de un gobierno que mucha gente dentro de Haití considera ilegítimo. Henry, buen día, bienvenido. Buenos días, Alberto, ¿cómo andas? Todo muy bien, todo muy bien. Bueno, para poder entender hay que remontar al año 1915. Efectivamente, el 28 de julio de 1915, los norteamericanos desembarcaron y ocuparon Haití durante 19 años. Y nosotros entendemos históricamente y políticamente que esta ocupación de 19 años representa, digamos, la puesta en marcha de una neocolonia al servicio exclusivo de los intereses del imperialismo norteamericano. Entonces, todo lo que está sucediendo en el país tiene esta raíz. El gran empobrecimiento deriva de estas estructuras de dependencia extrema. Eso por una parte. Por otra parte, la importancia de lo de ayer es que el gobierno que viene sufriendo, el gobierno de Jovenel Moïse, que viene sufriendo desde julio del año pasado, grandes manifestaciones, millones de personas, por ejemplo el 17 de octubre del año pasado, 2 millones en 18 de noviembre, país bloqueado en febrero, país bloqueado en junio durante 10 días, exigiendo la renuncia de este hombre. Lo único que mantiene este hombre es la presencia norteamericana y sobre todo lo que se llama el core group, pero fundamentalmente el imperialismo norteamericano. Es el único sostén real y con los mercenarios que él tiene armados que asesinan gente. Y en tercer lugar hay una escena, un escenario de guerra ya, porque hay 76 bandas armadas en todo el país, se enfrentan entre ellas y hay lugares donde la gente humilde tiene que dejar sus casitas porque no pueden vivir ahí, las violan, los matan, los descuartizan, entonces van a vivir en carpas, en algunas plazas, etcétera. Es una situación extremadamente grave, pero como el gobierno se mantiene, gracias al apoyo norteamericano, a una especie de blackout informativo con respecto a lo que está sucediendo. La difusión que tuvo, por ejemplo, la protesta masiva en Puerto Rico no la tuvo Haití, ¿entendés? Entonces todas esas cosas hacen pensar que la lucha es difícil, es mucho más difícil para nosotros y Haití se encuentra aislado. Por eso entiendo que a veces cuando ustedes llaman a nosotros para poder informar o dialogar la información fehaciente de lo que está sucediendo allá, nosotros interpretamos esto como una muestra de solidaridad plena para con la lucha del pueblo de Haití. Entonces el agradecimiento va en nombre del pueblo de Haití. Qué situación compleja esta, Henry, sostenida en el tiempo, ¿eh? En el tiempo, sí, es bastante compleja. Por ejemplo, ayer asesinaron a 6 chavistas en Venezuela, inmediatamente eso recorrió el mundo. Sin embargo, el 13 de noviembre del año pasado, asesinos entraron en un barrio popular que se llama La Salina ya, asesinaron a 80 personas, violaron hasta niñas de 12, 17 años, descuartizaron 21 cadáveres, le tiraron en un baldío, le filmaron y lo subieron en WhatsApp. Recién este año la ONU reconoció y dijo que sí, eso es grave, hay que poner castigo a esto, bla, 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 pero nada más, ¿no? Entonces, ¿a qué voy? Que realmente nosotros, algunos entendemos que están conduciendo a Haití a una especie de somalización o ruandización, lo que pasó en Ruanda, lo que pasó en Somalia, por la cantidad de muertos que nosotros tenemos diariamente. Y si tenemos que
añadir a todo ese escenario bélico violento a otra situación explosiva que son las condiciones infrahumanas de existencia, ¿no? Una inflación tremenda, un gobierno que funciona sin presupuesto hace un año, no hay un gobierno oficial, hay un primer ministro nombrado, tuvo que renunciar, otro primer ministro ahora, no se sabe si va a ser ratificado ni por la Cámara de Diputados ni por los senadores. Entonces hay una situación realmente tremenda, no hay trabajo, la gente huye del país, ¿no? Incluso hay violaciones de las jóvenes que van a algunas universidades, ¿no? El Estado está prácticamente ausente, la educación está en ruinas, lo mismo con respecto a la salud. Es decir, y el pueblo está exigiendo no solamente la partida de Jovenel por el tema de Petrocaribe, etcétera, sino por su ineptitud, y fundamentalmente también está pidiendo el cambio de sistema, que no es un problema de un régimen en el poder, que no dejen que un árbol nos tape el bosque, que sería el gobierno de este hombre, ¿no? Entonces el pueblo, hay un salto cualitativo en el nivel de conciencia que se ve en los reclamos, ¿no? Los reclamos van, hay una puesta en acusación del rol del imperialismo, de la dominación neocolonial, de la oligarquía haitiana, ¿no? Y también una crítica severa hacia la participación latinoamericana en lo que fue la MINUSTA de muchos países latinoamericanos, de los cuales Uruguay, Brasil, Argentina, ¿no? Entonces hay que redefinir una serie de relaciones internacionales nuestras. En un momento donde muchos haitianos están saliendo hacia el sur como migrantes, es decir, muchos en Brasil, en Chile y en Argentina también, salvo Uruguay, ¿no? Que todavía no hemos llegado en masa. Entonces, esta situación hace ver que incluso el endurecimiento de parte del gobierno argentino, del gobierno chileno y brasileño hacia los migrantes haitianos, claro, en Argentina, por ejemplo, nosotros para venir acá no necesitamos pagar visa, ahora te exigen $200 y la embajada te dice que te va a llamar para darte la visa y pasa 5 o 6 meses y no te llama. Entonces es obvio eso. Y aquí los compañeros que están estudiando, que están trabajando, que ellos pagaban antes 500 pesos, 1000 pesos para poder renovar la visa, ahora tienen que pagar 6.000, algunos 8.000, ¿no? Es decir, realmente te lo hacen cada vez más difícil. Entonces es una situación interna y externa complejísima, como vos has dicho, y eso a través del tiempo. Sí, y muy dolorosa. Yo veía imágenes en Chile de discriminación de parte de la gente para con los haitianos, y me dio mucha pena. Sí, incluso murió una médica haitiana allá que había estudiado en Cuba, ella estaba embarazada, se sentía mal, fue al hospital y le dijeron que no tenía nada. Como ella era médica, para mí sabía más o menos lo que le pasaba, insistió, pero no hubo caso, le mandaron a su casa. Cuando bajó el colectivo para llegar a su casa, ahí cayó y murió. Eso hace 1 mes o 2 meses que ocurrió eso, y él la segunda compatriota que perdimos allá, y después las escupidas, las burlas, las agresiones verbales y hasta físicas también en algunas zonas en Chile, tremendo, ¿no? Es una situación tremenda, y eso pasa en que en Haití, por ende, nosotros entendemos que hay que definir la situación allá, ¿no? Claro. No solamente la parte y el juicio del presidente actual y de sus socios, sino también terminar con el estatus neocolonial que tiene el país. Por ende, la oposición entiende que no puede haber elecciones si se va ese señor, sino se va a formar un gobierno de transición de unión nacional por 3 años con un plan de emergencia económica, una nueva asamblea constituyente para elaborar una nueva constitución, ¿no? Y después redefinir las relaciones nuestras al nivel internacional. Henry, cerrando la charla y para entender un poco más
que es tan difícil entender la realidad de Haití. Por ejemplo, esto que tú describías en La Salina, ¿fue un escarmiento para ese poblado? ¿Es el descontrol por el descontrol por el descontrol? ¿Cómo debe entenderse? Hay tres elementos que conjugan ahí. A ver. El primer lugar, hay bandas rivales que tratan de dominar el mercado que hay ahí. Hay un mercado que se llama Cuadribosal, ¿no? Donde ellos cobran, como si fueran Estado, las bandas esas cobran impuestos o sacan la mercadería a los pobres, a las vendedoras, el control. El segundo es la política del terror, porque como la ONU bien reconoció, esas bandas que cometen esas masacres responden a miembros del gobierno, del establishment, incluso dando los nombres de las personas, etcétera. Entonces, una política de terror. Al mismo tiempo, aprovechan para asesinar a algunos líderes de la zona, los que mueven más para las manifestaciones, etcétera, etcétera. Entonces, hay un cúmulo, hay un combo de elementos que explican esa violencia extrema que no se registra solamente en La Salina, ¿no? Hubo también en un otro barrio que se llama Cafufeu y en Matiza, hay zonas que son zonas rojas donde la gente no puede circular porque de vez en cuando hay tiroteos, hay violencia, y eso en la capital estoy hablando, ¿eh? Hay departamentos, hay un bandido, el más famoso, entre comillas, detenido el otro día, ¿no? El Anel Joseph ahora dicen que Anel ha revelado los nombres de todos aquellos que le había dado armas, municiones, dinero para formar su grupo, etcétera, etcétera. Hasta dicen que hay conversaciones del presidente actual con ese bandido. No, es terrible lo que está sucediendo allá. Nos quedamos más preocupados de cómo estábamos con Haití, mi estimado Henry. Muchísimas gracias a vos, Alberto, a tu gente, gracias al pueblo uruguayo y a todos los amigos y las amigas que nosotros tenemos allá. Un fuerte abrazo. Muchísimas gracias. Sabés que hay muchos amigos de Haití. Chao, hasta luego. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Es increíble lo que pasa aquí nomás, lo que pasa aquí nomás. Henry Boisrolin, buen amigo de la Rueda de Mariando hace ya mucho tiempo. Un honor esta mañana tenerlo con nosotros.